Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo programa de Hablemos de Compliance. Mi nombre es Arturo del Castillo, soy director ejecutivo asociado de Kroll y como ya es nuestra costumbre, me acompaña mi querido amigo y colega Brian Weiss. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. Para esta sesión, para este programa, hemos invitado a nuestro muy querido amigo y colega, Pablo Fauch. Él es socio de la firma von Wowerser y Sierra. Bueno, la idea con este programa es poder discutir con ustedes un tema que nos parece particularmente importante. Porque mucho hemos hablado en este programa sobre el compliance y lo que implica el compliance en las organizaciones, en las empresas, desde una perspectiva preventiva, ¿no? Es decir, tratar de prevenir los eventos que lamentablemente en ocasiones ocurren entre las organizaciones. Pero ¿y qué ocurre cuando desafortunadamente sucede, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el compliance no pudo ser suficiente para mitigar el riesgo y este se ha materializado? Es decir, cuando hay un fraude o hay un evento de potencial corrupción, ¿cómo investigarlo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué factores o qué elementos se deberían de tomar a la hora de decidir cómo investigarlo y qué tipo de evidencia encontrar? ¿Cómo presentarlo ante las autoridades, ¿no? Entonces nos parece que es un tema que igualmente es particularmente importante y qué mejor que traer aquí a un experto. Así que Pablo, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Arturo, Brian, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta quinta temporada, que sean muchas más. Te agradezco mucho, Pablo. Gracias, Pablo. Pues Pablo, ¿qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué tal si nos cuentas desde tu perspectiva, desde tu práctica profesional, qué elementos se toman en cuenta o se deberían de tomar en cuenta, mejor dicho, a la hora de que una organización, cualquiera que ésta sea, ante una situación de fraude, por ejemplo, toma la iniciativa de investigarla? ¿Qué elementos, qué factores en la toma de decisiones se deberían de tomar en cuenta? Claro, y creo que hay que, ahora sí que como en todo, empezar por el principio, ¿no? Primero hay que tener claridad o cierta idea de qué vamos a investigar. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el alcance de la investigación? Si va a ser solo, no sé, en una sola jurisdicción, en una sola oficina, entender en cierta medida qué tipo de fraude se cometió, por quién, si se tiene o no idea de qué mecanismo se utilizó para cometer el fraude. Yo creo que empezar por ahí, tener una idea de cuál es el problema, a qué nos vamos a enfrentar. Dos, ¿cuál va a ser el equipo de investigación, ¿no? Y creo que aquí es donde empiezan las decisiones interesantes. Primero, vamos a usar un equipo interno o un equipo externo. Si es un equipo externo, ¿qué tipo de equipo? Abogados y forenses, en fin, ¿no? Ciertas cuestiones que creo que la compañía tiene que empezar a decidir. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es cómo está la regulación, por ejemplo, en materia de privacidad de datos y confidencialidad. Este tema creo que cada vez es más importante en un contexto, además, multinacional, multijurisdiccional. ¿Qué leyes nos van a impactar, por ejemplo, cuando vamos a ir a tomar o recolectar teléfonos celulares? ¿Podemos o no revisar los mensajes? ¿Qué tipo de consentimiento necesitamos por parte de los empleados, de los investigados? Otro tema es qué tipo de documentos tenemos, dónde están, están en la nube, tenemos que ir a alguna oficina para recolectarlos, están en la misma jurisdicción donde vamos a hacer la investigación o hay que hacer algún tipo de transferencia. Vamos a entrevistar a quiénes, cuándo, cómo. Ahora en la era digital también creo que se ha abierto una posibilidad para cierto tipo de entrevistas, poderlas, por ejemplo, hacer por Zoom. A lo mejor las personas con las que queremos platicar no están en la oficina y el cliente quiere eficientar gastos y a lo mejor ciertas entrevistas creo que también hay que ser cuidadosos, las podemos hacer Zoom. Yo creo que al principio, para entender el contexto, estas entrevistas de contexto pueden ser a lo mejor por Zoom. Un tema creo que es importante, cómo vamos a preservar la evidencia, ¿no? La compañía tiene o el deber legal de emitir algún document hold. En fin, son como temas que creo que al principio de una investigación poco
quizás el cliente, la empresa, y luego ya si involucran, por ejemplo, a un despacho forense o de abogados, son preguntas que tienes que empezar a hacer para planear cómo vas a ir haciendo la investigación, para saber un poco el rumbo que vas a tomar al principio. El foco, claro. Sí, definitivamente, y coincido contigo. No es solamente una apreciación de costo-beneficio, pues es una amplia gama, ¿no?, de espectros que tienes que tomar en cuenta para a la hora de tomar una decisión y que esta decisión realmente sea eficiente, sea efectiva, ¿no?, y que puedas concluir en algo, ¿cierto? Y cumplir las expectativas del cliente, ¿no? Por ejemplo, creo que una decisión muy importante al iniciar una investigación es lo que platicábamos, si va a ser con equipo interno o externo, ¿no? Y aquí empiezan también otra serie de factores que hay que empezar a analizar. Por ejemplo, la especialización del equipo interno, ¿no? Quizás en un tipo de una investigación muy sencilla, de un fraude quizás más simple, una investigación interna por la propia, no sé, área de auditoría de la empresa sería suficiente. Pero a lo mejor el esquema que se está tratando de investigar es algo mucho más complejo, que necesitas otro tipo de expertise que la gente que trabaja dentro de la organización no lo tiene, ¿no? También entran factores como qué esperan los accionistas de la investigación. Al final del día en esta investigación se le va a tener que rendir cuentas al board, entonces quizás valga la pena hacer una investigación con un equipo externo que sea imparcial, que sea quizás un poco más sofisticado para poder presentar los resultados a los accionistas, al board. Temas también de costos, ¿no? Claro. Regulación. Hay jurisdicciones que a lo mejor te exigen que la investigación la haga un externo en lugar de un interno. Entonces, creo que ahora sí que hay un sinfín de factores que creo que se deben de analizar con cuidado, con cierta calma, o sea, cabeza fría, diría yo, no calma, porque a veces en esta situación hay que actuar con celeridad, pero no es una decisión a la ligera bueno, vamos a empezar a investigar y contraten a Fomoves y Sierra y Kroll, como en automático. Creo que a lo mejor vale la pena reflexionar, ver cómo vamos a investigar y esto en aras de, creo que es, y lo tocabas, un fino balance entre costo-beneficio, pero también hacer una investigación exhaustiva, diligente. En muchos casos tenemos que demostrar, o la empresa tiene que demostrar que hizo los esfuerzos razonables con la debida diligencia para, nunca sabes, ¿no? A lo mejor en un futuro demostrarle a los reguladores, oye, sí, pasó esto, hice una investigación que fue seria, ¿no? Pero si tampoco caer en el otro extremo de volverse loco y empezar a investigar por todos lados y levantar todas las piedras y todos los tapetes de la oficina. Claro, totalmente. Porque además, mi querido Brian, con tu amplia experiencia en estos temas, creo que coincides conmigo en el sentido de que muchas veces una investigación de un tema de fraude, corrupción, dentro de la organización genera estrés, ¿no? Hay cierto estrés. Aun cuando se quiera hacer discreta la investigación, siempre hay un ánimo de preocupación por parte de los tomadores de decisiones. Y no obstante, el deseo de todos de porque las cosas fluyan y se pueda investigar de una manera diligente, pero a la vez eficiente, pues muchas veces el investigador, los equipos de investigadores se enfrentan con muchos escollos, con muchos problemas, con muchos desafíos. Falta de información parcial, falta de un marco legal para obtener evidencia digital, etcétera, etcétera. Desde tu experiencia, mi querido Brian, ¿qué problemas típicamente observas a la hora de hacer una investigación de este tipo? ¿Y qué recomendaciones sueles hacer a las compañías en ese sentido? Yo creo que mencionas muy bien ese asunto de estrés dentro de una organización. Y hemos visto que en algunos tipos de investigaciones son mucho más graves para la empresa y se tienen que tratar un poco como una gestión de crisis, ¿no? Porque hay en duda algo crítico a la empresa. Y hay otras investigaciones que realmente no, que son investigaciones que son puramente
financieras, hay algunas dudas de alguna área específica, etcétera, y que se puede manejar así de manera más compartimentalizado, ¿no? Yo creo que también hay ese asunto de confidencialidad dentro de la investigación, dentro de la empresa, ¿no? Para proteger también, porque tenemos que tener en cuenta con esas investigaciones, y imagino, Pablo, que tú has visto también, muchas veces empiezan con una sospecha, ¿no? No se sabe realmente si hay un problema, o es un error, o es un falta. Hemos visto no sé cuántas mal manejo de inventario que realmente al final del día es mal manejado, no es un error administrativo, claro. Sí, un problema de fraude. Claro. Entonces hay que también proteger todas las reputaciones de las personas y no causar demasiado conflicto dentro de la organización hasta que se sepa más en detalle lo que realmente está pasando. Yo, como en base de eso, y nosotros obviamente tenemos nuestra experiencia, pero Pablo, yo te quisiera preguntar, en tu experiencia, hablaste bastante del equipo que se arma para eso. Hablando del equipo interno, si usa un equipo externo o no, ¿quién normalmente son críticos del equipo interno? ¿Quién tiene que estar involucrado en eso? A ver, creo que sin duda el equipo legal, el director legal, dependiendo de lo que se esté investigando, alguien de auditoría o del departamento de finanzas. También hay que ver quiénes son los involucrados en la investigación, ¿no? Y tener también cuidado con eso. Creo que esas dos partes, ¿no? Legal y auditoría, o alguien de finanzas, entender también para nosotros, y seguramente ustedes compartirán esta opinión, entender muchas veces cómo funciona el negocio es muy importante, creo que desde el principio de la investigación, ¿no? Entonces, quizás alguien que te pueda explicar, oye, mi negocio funciona de esta forma, no sé si estamos hablando con un tema de probable corrupción, mis contactos con las autoridades son estos, mi negocio funciona así. Aún cuando estés familiarizado con la industria. ¿Sí? Claro, claro, Porque pero cada empresa tiene sus diferentes áreas y divisiones y responsabilidades, ¿no? Entonces, creo que eso también nos ayuda a mapear y saber hacia dónde tenemos que investigar. El área de finanzas o de contabilidad para equipos como los de ustedes, entender qué sistemas usan, cómo llevan su contabilidad, los flujos de los recursos, para cómo fluyen, en fin, ¿no? Creo que para responder concretamente, legal y finanzas, ¿no? Y creo que también un tema que cada vez es más importante, y quizás regresándome un poco a lo que comentábamos, cómo estructurar las investigaciones. Creo que sobre todo cuando estamos hablando de posible corrupción, para mantener el secreto profesional, ¿no? ¿Quién va a contratar al equipo de investigadores? ¿Va a ser la propia empresa? ¿Va a ser a instrucción? ¿Trabajará bajo la supervisión y dirección de un equipo de abogados? En fin, ¿no? Entonces, creo que también a tu pregunta, que esté involucrado el equipo legal, a mí me parece fundamental, también por este tema del privilegio, ¿no? En algunos temas es más importante que otros, un tema de fraude, a lo mejor el tema del secreto profesional pasa a segunda instancia, pero en un tema de corrupción o violaciones a regulaciones, no sé, mercado de valores, lo que sea, FCPA, Securities and Exchange Commission, temas también de competencia económica, que esté involucrado el equipo legal de entrada, me parece fundamental. Finanzas, y quizás alguien del negocio que te pueda explicar y guiar un poco adentro de la organización y en el negocio. Y fíjate, Pablo, perdón, Brian, ibas a preguntar. Pablo, aprovechando tu comentario, a mí me encantaría hacerte esta pregunta que creo que nunca la hemos hecho en los programas de Brian. Y es, en este asunto, en esta industria, es muy común la participación colegiada, ¿no? Coordinada entre
firmas de abogados y firmas de investigadores como Kroll, ¿no? Y en ese esfuerzo conjunto, me parece que es muy importante la coordinación, la colaboración, ¿no? El diálogo, obviamente, entre los equipos y frente al cliente. Pero creo que nunca lo he preguntado y me gustaría preguntarte, ¿qué necesita el equipo de abogados? ¿Qué necesita un abogado que está liderando una investigación? Hablemos de esto, de corrupción o de fraude, del equipo forense, del equipo de investigador. ¿Qué necesita? ¿Cómo podríamos ser nosotros más diligentes o mejores en ese ánimo de estar trabajando conjuntamente? Creo que varias cosas. La primera, me parece importante, habilidades de comunicación. Poder expresar de una forma clara y sencilla, entendible, todos los hallazgos forenses, ¿no? Muchas veces son cosas complicadas de explicar, técnicamente complicadas. Que el equipo forense pueda explicárselo a los abogados y finalmente al cliente o a un fiscal o a un juez de forma clara y entendible, creo que me parece muy importante, ¿no? Me parece también muy importante que sea independiente, pero que al mismo tiempo colabore. Independiente, porque creo que también es importante que si el equipo forense ve que el abogado está yéndose por un lugar que no debe de ser, porque pues, no somos expertos en la materia, o quiere hacer un análisis que a lo mejor no se puede, o el análisis que quiere hacer no es el más adecuado, que el equipo forense o quien está a cargo del equipo forense se lo diga, le diga, a ver, no, espérate, este tipo de análisis no se puede hacer con la información que necesitamos, o para hacer este análisis necesito esta información. Este análisis que quieres hacer no te va a llevar a lo que estamos buscando, mejor búscale por acá, como esa parte de independencia, pero también al mismo tiempo que colabore, ¿no? Que no sea como no, y no se puede, sino también esta colaboración que le esté comunicando a los abogados, hoy estamos viendo esto. Creo que debe haber como una comunicación ping-pong, ¿no? Claro, Oye, claro. A lo mejor el equipo de abogados que está revisando documentos, correos electrónicos, empieza a notar cierto patrón, que se lo comunique al equipo forense, porque a lo mejor tiene que ver con el ejercicio que están realizando, o al revés, ¿no? El equipo forense empieza a notar cierto patrón de terceros, ¿no? O ciertos terceros que están conduciéndose irregularmente, que se lo comunique al equipo de abogados para que ellos puedan hacer sus búsquedas, no sé, en correos electrónicos, en las entrevistas, ¿no? Como que esta sinergia que tiene que haber, pero al mismo tiempo sin darle gusto a todo lo que te pida el equipo de abogados, porque creo que lo que se busca al final del día y como prestadores de servicios es un resultado que les funcione al cliente, ¿no? Y si cada equipo está como jalando agua a su molino, no se llega a este resultado que es presentarle al cliente un resultado de una investigación completa, exhaustiva y cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿no? Claro. Creo que ese tema, y finalmente, que creo que va un poco ligado con lo primero, que tengan cierta experiencia, por ejemplo, en rendir testimonios ante un juez, ¿no? Que también no solo creo que es habilidad de comunicación escrita, sino también verbal. Muchas veces estos temas terminan ante un juez, entonces que el equipo forense, quien lo encabeza, pueda ir con un juez, también tenga esta claridad expositiva, de explicarle al juez, oye, también cosas muy complejas y que no se tienen muchos días, mucho tiempo, y decirle, a ver, encontramos esto, el esquema que vimos fue de esta forma, en fin, ¿no? O al propio cliente, poderle explicar, estos son los hallazgos que hicimos de manera verbal, y que se sienta a gusto platicando y exponiendo sus conclusiones ante un juez, ante el cliente, hasta el propio Ministerio Público, ¿no? Creo que esos serían los factores. Comunicación es importantísimo, transparencia, ¿no? Todo en aras de dar un mejor servicio al cliente. Claro, e ir de manera conjunta, construyendo. ¿no? Claro, por supuesto. Pues muy bien, vamos ahora a un pequeño receso, a un corte, y enseguida regresamos. Estamos hablando con Pablo Fauch, quien es socio de la firma von Woeser,
En un momento regresamos. Gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso, estamos hablando con nuestro querido amigo y colega Pablo Fauch, quien es el socio de Von Wögeser y Sierra, y estamos discutiendo sobre los asuntos que tienen que ver con el compliance y las investigaciones, cómo llevar a cabo una investigación, qué elementos o qué criterios tomar en cuenta a la hora de estructurar y planear y ejecutar una investigación de cumplimiento. Y ahorita, antes del corte, estábamos hablando sobre cómo colaborar mejor, cómo hacer más efectivo los equipos de investigaciones cuando, por ejemplo, se ven involucrados equipos de abogados con equipos de investigadores. Ahora, mi querido Pablo, nos gustaría mucho que platicáramos sobre ese otro gran receptor de una investigación. No solamente es el cliente como tal, sino muchas veces este tipo de investigaciones redundan en una acción legal, cualquiera que ésta sea, ¿no? Penal, mercantil, laboral, etcétera. Y en ese sentido, la pregunta que nos gustaría mucho explorar contigo es, en tu experiencia, en tu práctica profesional, ¿qué miras o qué observas que la autoridad, llámese Ministerio Público o juez, requieren o le interesa ver como resultado de una investigación? ¿Cuál debería de ser en el ideal, ¿no? Esa conclusión o ese tipo de investigación? Claro, y yéndome hacia el lado penal, creo que el sistema penal mexicano ofrece una gran ventaja para las víctimas, que es poderte involucrar de manera activa en la investigación que conducen los ministerios públicos y las fiscalías, ¿no? Y en este sentido hemos visto que lo que buscan los ministerios públicos a la hora de recibir ya, digamos, un informe donde forense, donde se analicen los daños o el posible fraude, son varias cosas. Y creo que muchas de ellas aplican igual para ministerios públicos que igual ante un juez, ¿no? Lo primero es saber quién es el perito, cuáles son sus credenciales, ¿no? Creo que en este sentido, si bien no necesariamente es un requisito obligatorio que el perito sea o esté en las listas de los diferentes poderes judiciales, ya sea federal o local, le da cierto confort tanto al juez como al Ministerio Público, ¿no? Segundo, que se explique qué metodología utilizó, cómo llegó el forense al resultado que le está presentando al Ministerio Público o al juez. Segundo, ¿qué revisó para llegar a esos resultados? El material de estudio, ¿qué documentos revisó? Facturas, contratos, asientos contables, estados de cuenta, lo que sea, ¿no? Un tema indispensable, el monto de la afectación. Creo que aquí también hay que explicar quién fue el beneficiario, de qué cuentas salieron, cuál fue la cuenta receptora, cuál fue la cuenta de origen, si se pueden hacer los cruces con los estados de cuenta, creo que funciona muchísimo. Creo que un punto importante y que debemos cuidar es que hemos visto en nuestra experiencia que los ministerios públicos tienden a ser muy conservadores con el monto de la afectación. Lo ven blanco-negro, ¿no? Entonces, tratar de evitar cuantificaciones que si bien son correctas y nos pueden a lo mejor llevar a un monto de daños mayor, que quizás sean apropiadas en otro tipo de foros, no sé, en un litigio mercantil, en un arbitraje, pero tampoco tratar de hacer evaluaciones muy sofisticadas, porque a los ministerios públicos, te digo, les gusta ver como en blanco y negro.
cuál fue la afectación, Claro. la disminución en el patrimonio de la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, también cuidar, por ejemplo, qué tasas de cambio estamos utilizando. Los ministerios públicos están acostumbrados a usar las tasas que se publican en el diario oficial de la Federación. Creo que no complicarse mucho en, por ejemplo, no sé, en las tasas de intereses y tratar de hacer evaluaciones un poco más sofisticadas, lo ven con cierta reserva. Entonces, quizás ir al grano y decir, se perdió, el daño es tanto, salió de esta cuenta, llegó a esta cuenta, y esto lo cruzo con mis estados de cuenta y hasta creo que por ahí va por ahí va. Y creo que un punto muy importante también es explicarle al Ministerio Público o al juez que quede claro la cadena de custodia de la evidencia que se haya obtenido, ¿no? Que quede claro, oye, no sé, celular se obtuvo de tal persona y fue procesado por X persona, y se utilizó tal programa y toda la cadena de custodia es muy importante para darle como también este confort tanto a un juez como a un ministerio público de que la evidencia no se comprometió a lo largo de la investigación y que se mantuvo intacta. Intacta, claro. Y esto es un elemento fundamental, ¿cierto, Brian? En tu experiencia, ¿tú qué dirías o qué recomendarías en el contexto, o qué has observado, mejor dicho, en el contexto de investigación sobre la relevancia de la preservación de evidencia? No, yo creo que sí, es un asunto importante y es por eso creo que buena práctica es desde el inicio de cualquier sospecha, inicio de una investigación, tomarlo como si pudiera llegar a un proceso judicial. Ese es el mindset. Sí, siempre. El peor caso es que en el medio de la investigación encuentres algo grande y dices, ya tenemos que llevar esa cosa que no tenemos pruebas correctas a juicio. Y eso complica mucho. Planear como para el peor escenario, ¿no? Claro. Y asumir que siempre lo que estamos haciendo va a acabar ante los ojos de un ministerio público, ante los ojos de un juez. Y cada vez más, por lo menos en el foro mexicano, hemos estado viendo que las investigaciones internas están siendo cuestionadas por ejemplo, la defensa de quien haya cometido el fraude. Entonces, el tema de custodia y ver cómo preservamos la evidencia es muy importante porque probablemente y cada vez más están siendo cuestionadas este tipo de investigaciones que hacemos nosotros, ¿no? Y es un punto débil que pudiera atacar un adversario, alguien que está sospechado, ¿no? Y nosotros, como equipo de investigación forense, dependemos mucho de nuestros colegas de despacho de abogados o abogados en dirigirnos un poco en qué tipo de evidencia, ¿no? Porque aunque hemos hecho muchas investigaciones, hemos visto muchos tipos de evidencia que funciona y que no funciona, cada caso yo creo que la estrategia legal, la estrategia jurídica realmente es lo importante y para nosotros tener esa información del despacho que nos diga si esa evidencia, yo creo que en el hipótesis que estamos buscando aquí frente al juez o al Ministerio Público, necesitamos otra cosa, ¿no? Un poco regresando a lo que estabas comentando al inicio, ¿no? Explicar un poco por dónde se debería la investigación. Asumiendo que probablemente va a ser cuestionada, ¿no? Sí. En todo caso, nunca es fácil, ¿no? Nunca es sencillo. Y dentro de todo eso es el cliente, ¿no? Que dependiendo de quién dentro del cliente también tiene otras ideas y hay que entender o hay que tal vez hablar bien con el cliente cuál exactamente es el objetivo, ¿no? Ponernos de acuerdo al final es el cliente que decide, pero entender realmente cuál es el objetivo y cómo llegar ahí en estrategia jurídica, en estrategia forense, etc. Objetivo, riesgos, ¿no? Sí. Y a veces eso no es tan sencillo, ¿no? Estoy seguro que ustedes han tenido ya muchos casos en donde a veces la disposición misma del cliente no ayuda a su propia investigación, ¿no? Obviamente el cliente es el más interesado en que una investigación
fluya, sea efectiva, sea eficiente, ¿no? Pero a veces, y creo no mentir, a veces nos encontramos con colegas en donde, ¿no? Su misma toma de decisiones es tan lenta o es tan accidentada que dificulta el proceso de investigación, ¿cierto? Y eso nos lleva a otro derrotero, ¿no? Al tema de los costos, ¿no? Porque estas situaciones... Podrías dedicar tu quinta temporada a costos nada más. Totalmente. Sí, hablando de objetivos de cliente, bueno, obviamente uno es mantener lo más bajo los costos. ¿Y cómo se puede hacer eso sin castigar la investigación o sin castigar los objetivos del cliente, ¿no? Correcto. Ahí ¿qué nos podrías compartir? A ver, creo que iba de la mano con lo que platicábamos al principio de una buena planeación de la investigación. Invariablemente las investigaciones, yo los veo como un ser viviente, ¿no? Se van moviendo, a veces se convierten en monstruos, a veces se quedan como en niños, pero una buena planeación creo que puede ayudar a hacer, manejar los costos efectivamente, tratar en lo que se pueda sin dejar el ser diligentes de lado en utilizar temas, por ejemplo, inteligencia artificial, Zoom, todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a eficientar los trabajos. Tratar en la medida de posible de darle estimados a los clientes, y creo que algo que a los clientes definitivamente no les gusta son las sorpresas, ¿no? Que pasados 6 meses de la investigación les digas, no sé, $500,000, lo que sea, ¿no? Entonces creo que en la medida en que puedas ir haciendo tus presupuestos, tus budgets, comparando mes con mes, cómo vamos, si vemos que nos vamos a pasar, pues quizás tener una conversación con el cliente, decirle, oye, habíamos planeado que iban a ser 10, pero estamos ya casi cerca de los 10, quizás vayan a ser 15 por estos motivos. Quizás podríamos hacer estas cosas para eficientar gastos. Creo que esas conversaciones hay que tenerlas, ¿no? También creo que si vemos que se nos está saliendo un poco de las manos el presupuesto, priorizar, ¿no? Ver cuáles son nuestros objetivos. Creo que no perder el foco de la investigación, ¿no? Porque creo que es un poco, no sé si de formación profesional, que empiezas a investigar y luego empiezas a ver en todos lados como piedritas, ¿no? Que a lo mejor ahorita no estamos investigando y que para el objetivo no nos va a llevar, ¿no? Entonces, creo que también estar siempre con el objetivo en mente, ¿no? Que a veces salen cosas que no esperábamos, sí, pero tampoco buscar y tratar de encontrar la piedrita en el zapato en todos lados. Creo que esas cosas funcionan y como te digo, creo que hoy en día tenemos herramientas que nos hacen la vida mucho más fácil a todos, que eficientizan los trabajos. Creo que también ver de qué manera estructuras los trabajos, los equipos de trabajo de la mejor manera, evitar, y creo que también regresamos al tema de qué necesitas de los equipos, pues comunicación, ¿no? Cuidar que no hagamos trabajos dobles, ver quién puede hacer más eficiente el trabajo y que ese equipo lo haga, ¿no? Hay cosas que quizás los forenses hacen más, o tienen más herramientas para poderlas hacer que un equipo de abogados. Hay cosas que a lo mejor los abogados lo pueden hacer más rápido y eficiente. Entonces creo que esa comunicación entre los diferentes equipos también ayuda a eficientar el trabajo y costos, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Porque al final del día todo debería de redundar, ¿no? en esclarecer los hechos y poder resolver de una manera lo suficientemente categórica las 3 grandes preguntas que usualmente hay en una investigación. ¿Qué pasó? ¿Quién está implicado? ¿Quién está involucrado? ¿Y cuál es el daño, ¿no? ¿Cuál es la cuantía del daño? Claro, y en la medida de lo posible creo que preservar el valor del negocio de nuestros clientes, ¿no? De nada funciona hacer una investigación durante años, que la compañía gaste millones y que por ese motivo la compañía pierda valor, ¿no? Creo que muchas veces si se puede preservar valor, qué mejor, ¿no? Creo que redundará en más negocio
para la economía en general, para nuestros propios equipos, en fin. Completamente. Pues muy bien, pues lástima, se nos ha terminado el tiempo. Hemos estado aquí conversando con Pablo. Te agradecemos mucho. Te No, al agradecemos contrario, muchísimo el agradecido soy yo. y bueno, pues a todos ustedes, a todos los que nos siguen en este subprograma, Hablemos de Compliance, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y bueno, no se pierdan el próximo programa. Hasta pronto.